entre los principios y las reglas. Dworkin dice que los principios, a diferencia de las reglas, ahora voy a explicar con ejemplos, tienen peso o importancia. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto, que tienen peso o importancia los principios? ¿Que son importantes para uno? No. Ahora les voy a explicar en un caso concreto. Bueno, entonces repito. Para Dworkin los principios tienen peso o importancia, en cambio las reglas son a todo o nada. Ahora voy a explicar esta frase. Los principios tienen peso o importancia y las reglas son a todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando en un caso judicial tenemos dos principios constitucionales que entran en conflicto, el juez tiene que hacer un balance entre los principios y ver cuál predomina en un determinado caso. El principio que predomina va a ser un principio que probablemente predomine en ese caso y no en otro. Y el que queda desplazado puede predominar en otro caso y no en este. Es decir, no necesariamente un principio que queda desplazado va a quedar desplazado en otro caso diferente. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. En cambio, las reglas, cuando las reglas chocan entre sí, la que queda desplazada se considera inválida. Repito, cuando tenemos un caso judicial en el cual chocan dos principios constitucionales, por ejemplo el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, el juez tiene que hacer un balance entre ellos. Esto se llama operación de ponderación. El juez tiene que ponderar, tiene que hacer un balance entre los principios, porque tienen peso o importancia. Y seleccionar uno que va a predominar en este caso. Por ende, en el caso uno va a estar prioritario, va a predominar, y otro va a quedar desplazado. Pero puede ser que ese mismo caso de choque entre principios en otro caso diferente ocurra lo contrario, y el principio que quedó desplazado predomina en el segundo caso. Ahora lo vamos a ver como un ejemplo. A esto se lo llama labor de ponderación. Esto no ocurre con las reglas, porque cuando tenemos dos reglas en conflicto, la que queda desplazada se considera inválida. ¿Sí? Labor de ponderación. ¿Sí? Este balance se llama ponderación. Vamos a verlo con un ejemplo que está en el libro de Rodríguez, muy interesante. Es un caso judicial que llegó a la Corte en el año 1984. La Corte tuvo que decidir una demanda de daños y perjuicios en 1984 en un caso de un político muy famoso que se llamaba Ricardo Balbín, un político radical muy famoso. ¿Qué había pasado con el pobre Balbín? Balbín estaba agonizando en 1981 en un hospital, en una cama de terapia intensiva, muy mal. Un periodista ingresa, se mete dentro de la sala de terapia intensiva sin tener ningún tipo de permiso, le saca una fotografía a la cara de Balbín agonizando y, como si eso fuera poco, esa fotografía aparece como tapa de la revista Gente de Actualidad. Por ende, la familia de Balbín, que se considera lesionada en su derecho a la intimidad, promueve una demanda de daños y perjuicios contra la revista. ¿Qué dice la familia? Dice, lesionaron el derecho al honor, la dignidad humana, nos produjeron un terrible dolor, lesionaron el derecho a la intimidad. ¿Qué dice la revista? ¿Cómo se defiende la revista? Con la libertad de expresión. Nosotros tenemos la libertad de información, tenemos derecho y deber de informar, y tenemos derecho a la libertad de expresión. Fíjense que los dos principios que entran en conflicto son principios valiosos, porque no es que hay uno que sea más valioso del otro. ¿Derecho a la intimidad es valioso? Sí. ¿Derecho a la libertad de expresión es valioso? Sí, especialmente en una sociedad democrática. Ahora, ¿qué pasa cuando entran en conflicto? ¿Qué tiene que hacer el juez? Decir cuál predomina para sentenciar. ¿Qué dijo la Corte? Ya te escucho. ¿Qué dijo la Corte? Que debía prevalecer el derecho a la intimidad, con lo cual la familia de Balbín ganó la demanda. O sea, se dio la labor de ponderación. Dos principios en choque. El derecho a la intimidad, la libertad de expresión. Ambos con diferente peso e importancia para ese caso concreto. Y para ese caso concreto predominó el derecho a la intimidad y quedó desplazado el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué querías decir? En un montón de casos, la necesidad de que, por ejemplo, hubo un choque en determinada avenida, ¿sí?, por determinada acción. Están normalmente, los primeros que vienen son los periodistas, ¿sí?, y sacan o fotos, dicen estamos en el lugar de los hechos, con la persona en el piso, en vez de llamar a una ambulancia, en vez de llamar a la policía, algo. Sí. Lo primero que hacen es decir, estamos en el lugar de los hechos, justo ahora el señor chocó. Sí. Sí, estoy mal, ¿me podés llamar a una ambulancia? Bueno, esto tal cual lo que vos decís es así, pero el tema es que ha pasado en muchos casos, pero ahora les quiero comentar cómo puede ser lo contrario y cómo pueden chocar nuevamente los mismos principios, pero que el principio queda prioritario quede desplazado.
en el año 2014, o sea, mucho más cercano en el tiempo, yo no sé qué hubiera pasado, con el caso que voy a contar ahora, si hubiera pasado ayer y un montón de mujeres feministas se hubieran puesto en contra del Congreso, amenazando con palos, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que pasó. En el año 2014, el caso se llama Rodríguez María Belén contra Google y Yahoo. O sea, Rodríguez María Belén, no sé si lo conocen, un caso muy interesante. Caso además también que la pobre chica, después de 20.000 años, llaman a ver lo que le pasó. Sí. Rodríguez María Belén era una joven modelo argentina que comenzaba su primer paso en la actuación y que un día, cuando empieza a googlear su nombre, la imagen de la chica que no estaba permitido, o sea, ella no lo había autorizado, la llevaba automáticamente a una página pornográfica. Con lo cual se le desmoronó su incipiente carrera, porque empezó a tener problemas, porque imagínense que eso fue una burla para todo el mundo, tuvo problemas en su carrera, digamos, profesional, y ella demanda por daños y perjuicios a los buscadores, a Google y a Yahoo. Yo no voy a entrar a discutir si demandó bien o demandó mal, porque yo creo que tendría que haber demandado al titular de la página, ¿no?, que utilizó la imagen, y no a los buscadores solamente. Pero ella demandó a Google y Yahoo. Demanda por derecho a la intimidad, por derecho al honor, por que se había lesionado su imagen, porque la imagen eso significó un daño para su labor profesional, por todos esos motivos demanda, o sea que nuevamente derecho a la intimidad. ¿Qué dicen los buscadores? Que ellos tienen libertad y acceso a la información, e inclusive que ellos no tienen por qué filtrar información, y que en una sociedad democrática, y más ahora con el acceso a Internet, todos tienen derecho a buscar en Internet, y por ende no se puede cercenar el derecho a la información. Eso es lo que dicen los buscadores demandados. En primera instancia, gana la chica. O sea, la demanda de ese perjuicio prospera y le dice el juez de primera instancia que tiene que indemnizar a María Belén. Los buscadores, o sea, los demandados, apelan a la Cámara. La Cámara de Apelaciones le recorta la liquidación, la indemnización, y saca de responsabilidad a Yahoo. Y en la Corte pierde la demanda, le desestiman la demanda y dicen que prevalece el derecho a la información, a la libertad de información, y hay una parte que nunca me olvido del fallo que dice: hacer que los buscadores cercenen o, por ejemplo, digan si esto corresponde o no corresponde, o decir que, por ejemplo, una imagen es incorrecta o lesiva a la moral, es como decir que una biblioteca la cerramos porque tienen libros que son contrarios a la moral. Síntesis: prevalece el derecho a libertad de expresión y la chica perdió la demanda después de varios años de haber litigado por los tribunales. Entonces, esta es la labor de ponderación, y esto se refiere a que los principios tienen peso de importancia. ¿Por qué? Tienen peso de importancia respecto de un caso concreto. Puede ser que en un principio estemos en favor de uno y ese principio quede desplazado en otro caso totalmente diferente. ¿Lo entendieron? Esto es muy importante porque es una cosa de mucha actualidad. Claro, y la regla, si una queda desplazada, está desplazada. No, la regla queda inválida. Cuando tenemos una regla, por ejemplo, que es inconstitucional, esa regla ya directamente no queda vigente. ¿Sí? No se puede utilizar para ese caso concreto. ¿Sí? Las reglas, en el caso de conflicto, la desplazada queda inválida. Los principios no. Puede ser que se desplace en un caso y que sea prevalente en otro. ¿Sí? Pero el modo que ejemplo, por lo que he leído, es que ahí explica la cuestión de que el derecho natural está dentro del derecho positivo. Para Dworkin, sí, jamás se puede hablar de un derecho sin hacer referencia a la valoración moral de las normas. O sea, si lo querés decir como más o menos le diría Dworkin, es que nunca podemos hablar de derecho sin hacer una evaluación moral de las normas. Siempre todo es una evaluación moral, por eso soy un naturalista. No diferencia, no distingue conceptualmente entre el derecho y la moral. ¿Sí? La moral es más amplia que los principios, la moral abarca más. ¿Sí? Bueno, un tema interesante que hay que tener cuidado cómo lo vemos, porque según cómo se lee puede ser distinto, y según en qué caso rija puede ser diferente. Muy interesante de Dworkin es cuando en 1970 él escribe un artículo que se llama Los derechos en serio. En este artículo, también esto es una posible pregunta del examen, los derechos en serio, Dworkin habla de los derechos como cartas de triunfo. Derechos como cartas de triunfo. Atiendan bien en esto, ¿sí? Esto es importante. Derechos como cartas de triunfo. ¿Alguien sabe qué son los derechos como cartas de triunfo? ¿No? Bueno, Dworkin dice esto. ¿Cómo? Los derechos como resultado de una lucha determinada. No, en este caso no. Es así. Él dice, los derechos son límites en la persecución de objetivos sociales. Son como carta de triunfo frente a la pretensión de la mayoría. Ahora se los digo si quieren.
son como carta de triunfo frente a la pretensión de la mayoría. O una promesa de la mayoría a la minoría de que la dignidad de la minoría va a ser respetada. ¿Se los dicto? Sí. Los derechos son límites en la persecución de objetivos sociales. De objetivos sociales. Son como cartas de triunfo, es como, ¿cómo se llama cuando tenés calambres? Porque estuve en la conexión hace 2 horas duras. Sí, cuando venía para acá. Son como cartas de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría. O lo que es lo mismo, una promesa de la mayoría a la minoría, son como carta de triunfo frente a las pretensiones de la mayoría. O una promesa de la mayoría a la minoría o a las minorías de que su dignidad, la de la minoría, va a ser respetada. Una promesa de la mayoría a las minorías de que su dignidad, la de la minoría, va a ser respetada. A ver, lea la frase mientras yo les voy poniendo el ejemplo. Es todo muy lindo, ¿no? O sea, respetar la dignidad de la minoría, entonces es una promesa de la mayoría, los derechos como carta de triunfo, una promesa de la mayoría de las minorías de que la dignidad de la minoría va a ser respetada. Hermoso. Ahora fíjense que voy a poner 2 casos y voy a llenar de contenido mayoría y minoría y van a ver cómo la cosa cambia absolutamente. Si yo estoy pensando, por ejemplo, en este momento en una minoría QOM, un conjunto de indígenas del Chaco que quieren que se les respete su dignidad, su identidad, su cultura, sus costumbres. Hermoso. Es una promesa de la mayoría a esta minoría de que se le va a respetar sus costumbres, su dignidad. Me encantó. Ahora voy a cambiar mayoría y minoría. Me voy a ir otra vez al norte argentino y me voy a ir a un pueblo donde la mayoría es pobre y la minoría, pequeñita así, gobernante, terrateniente, es rica. Vamos a cambiar la frase. Los derechos son como carta de triunfo de la mayoría hacia la minoría. Una promesa de la mayoría pobre a la minoría rica de que su dignidad le va a ser respetada. Ojo cuando leemos estos autores, porque muchas veces lo decimos teóricamente, pero si lo llenamos de contenido, una frase puede cambiar totalmente de sentido. ¿Sí? Estas son críticas mías, no es que lo diga Dworkin, yo les estoy criticando porque es un autor que yo trato de desmenuzarlo y de despedazarlo porque hago honor a Herbert Hart. Bueno, entonces, sigamos adelante. Otro tema interesante, los últimos 2 puntitos que me interesa hablar de Dworkin. 2 temas interesantes que trata Dworkin son la pregunta siguiente. ¿Puede haber respuestas correctas en los casos jurídicos difíciles? ¿Puede haber una respuesta correcta en los casos jurídicos difíciles? O sea, esos casos donde no nos ponemos de acuerdo acerca de cuál es la solución, un caso difícil. ¿Puede haber una respuesta correcta en un caso jurídico difícil? ¿El derecho brinda una respuesta correcta para un caso jurídico difícil? Un positivista diría que no, que en un caso jurídico difícil después tiene discrecionalidad. Un positivista diría que en un caso jurídico difícil a juez no se le puede decir que obró mal o reprocharle que cometió un error, porque el derecho para el positivista no da una respuesta correcta en un caso jurídico difícil. Sin embargo, Dworkin dice que sí, que en los casos jurídicos difíciles los principios le dan al juez la respuesta correcta. Al juez la respuesta correcta en el caso jurídico difícil. Según Dworkin, los principios le van a dar al juez la respuesta correcta en el caso jurídico difícil. Y dice, los jueces no responden o no tienen discrecionalidad para actuar, porque si no el juez estaría invadiendo la función del legislador. Yo les puedo asegurar que conozco un montón de casos donde el juez invade la función del legislador, y muchas veces invade la función del legislador en normas que son sencillas. Por ejemplo, ¿conocen el caso Saguir y Dib? Saguir y Dib. Saguir y Dib se llama el caso. Así, 1980. Saguir y Dib. Caso muy interesante. Es un caso de una familia que tiene un niño que tiene un problema renal, que le hizo un riñón, le tienen que trasplantar un riñón a este chico, creo que es de 1980, y la mamá le quiere trasplantar el riñón, el chico estaba con probabilidad de perder su vida. La mamá le quiere trasplantar el riñón y resulta que no puede porque es incompatible, y la única compatible era la hermanita menor de edad, que creo que tiene 16 años o 17. Pero ¿qué decía la ley de trasplante de órganos? Era clara la ley de trasplante de órganos. Para poder donar un riñón o un órgano humano
hay que tener mínimo 18 años. ¿Sí? La ley era clara. ¿Qué hizo la justicia? Va a primera instancia, dice no al lugar porque la ley dice 18 años, no puedo donar yo a una hermana menor de edad. Va a la Cámara dice lo mismo. Va a la Corte y la Corte permite que la chica done el riñón. No estoy cuestionando si hizo bien o hizo mal. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en ese lugar, ¿no? Porque era muy difícil. Morir un hermanito y tenemos una hermana menor que se va a perjudicar la vida, porque de hecho la va a condicionar de por vida. Pero tenemos que resolver ese caso. Pero la ley era clara. La ley decía 18 años, por ende, el juez invade la función del legislador, más allá de lo que diga el amigo Ronald Dworkin, ¿sí? Y por último, y con esto nos vamos, anoten lo siguiente. Dworkin habla mucho de derecho como integridad. Derecho como integridad. Y les voy a dictar una frase de Dworkin que dice: las proposiciones, les voy a dictar una frase, derecho como integridad, y la frase dice así, léanla bien, analícenla bien. Las proposiciones del derecho, ¿son verdaderas? Las proposiciones del derecho, ¿son verdaderas? Si se siguen de los principios de justicia, equidad y debido proceso. Repito, las proposiciones del derecho son verdaderas si se siguen de los principios de justicia, equidad y debido proceso. A ver, una proposición de derecho verdadera puede ser, por ejemplo, una que describe algo. Por ejemplo, el triángulo es una figura geométrica de 3 lados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Tierra es redonda. Verdadero. El círculo es una figura geométrica de 5 lados. Falso. Ahora voy a tomar lo que dice Dworkin y voy a poner aquí en el pizarrón un principio que se va a basar en el valor justicia. Y ustedes me van a tener que decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Voy a hacer una proposición que se va a basar en el valor justicia y ustedes van a tener que decirme por qué, si esta proposición es verdadera o falsa. Despenalizar el consumo de drogas en Argentina. Despenalizar el consumo de drogas en Argentina es justo. O sea, una proposición basada en el valor justicia. Despenalizar el consumo de drogas en Argentina es justo. ¿Verdadero o falso? Y dígame por qué. No hay problema. Vamos a dejar opinar a la plebe, a ver. ¿Verdadero o falso? Ahí empieza el verdadero que el falso. Depende de los valores de cada uno. Depende de los valores de cada uno. Bueno, decime, para vos, ¿cómo sería? Sería justo, ¿no? Sí. Y para mí sería justo. Sería justo. Sería justo, pero no se puede calificar como verdadero o falso. ¿O sí? Porque va a depender de cada uno. ¿Alguno de ustedes considera que esto se puede calificar como verdadero o falso? No. O sea, ¿justo para quién? ¿Justo según quién? Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede haber...? Puede ser falso, pero ninguno de los dos se está equivocando. ¿Para vos podría ser falso? Dijiste recién, no te escuché. ¿Para vos podría ser falso? ¿Me dijiste? No, que yo puedo decir verdadero. Él o ella puede decir falso y ninguno de los dos estamos cerrando. Pero yo te pregunto si se puede calificar como verdadero o falso esta proposición. No, eso. ¿Alguno de ustedes considera que se puede calificar como verdadero o falso esta proposición? No. Bueno, yo tampoco, yo coincido con ustedes, pero no es lo que dicen los naturalistas. Estamos inclinados hacia el positivismo. La pregunta sería, ¿puede haber una idea de justicia que sea verdadera? ¿Puede haber una idea universal de justicia? Y esto lo vamos a responder en la clase que viene cuando veamos positivismo. Para la clase que viene, les pido por favor, lean un poquito los puntos 7 y 8 de la unidad número 2. Pero lean algo, si vengan a haber leído, si se hace un poquito más participativo y me hacen algunas preguntas. ¿Alguna cuestión de duda que tengan? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? Sí, a ver, yo. sí, dígame. Estaba tomando un apunte Sí. y me perdí. A ver. Trate que sigo preguntando de última, vení para adelante. ¿Alguna pregunta de dudas de la clase? No. Bueno, vení, acércate. El viernes vengo a la clase que viene, ¿eh?
Decime. Los soy nacionalista con los inscritos. Sí. Dice que los principios morales describen algo que podemos conocer. Conocer. Sí. Y Y el no conocer.